Hay caídas que no empiezan en una noche. Empiezan mucho antes. Empiezan en el corazón. Empiezan en el vacío. Empiezan en una herida que nadie vio. Empiezan en una tristeza que no supimos nombrar. Empiezan en una soledad que aprendimos a esconder detrás de una sonrisa, porque nadie se destruye de la nada. Nadie se pierde de un día para otro. Muchas veces el alcohol, las drogas, las adicciones, la vida desordenada no comienzan solo con una mala decisión. Muchas veces comienzan con dolor no sanado, con una ausencia interior, con una necesidad profunda de escapar del pasado, escapar de la culpa, escapar de los recuerdos, escapar de la ansiedad, escapar de la tristeza, escapar de uno mismo. Y hay personas que por fuera parecen fuertes, pero por dentro están gritando. Hay personas que ríen, pero están rotas. Hay personas que salen con amigos, pero cuando vuelven a casa se derrumban. Hay personas que dicen yo controlo esto, mientras por dentro ya comenzaron a perder el control. Y tal vez esa es una de las mentiras más crueles de la caída. Hacerte creer que puedes detenerte cuando quieras, cuando en realidad poco a poco algo ya comenzó a encadenarte. La Biblia cuenta la historia de un joven que quiso vivir lejos del Padre. No pidió consejo, no pidió dirección, no pidió ayuda, pidió su herencia y se fue. Y la Escritura dice que se fue a una provincia apartada. ¡Qué frase tan fuerte! Una provincia apartada. No solo se fue de casa, se fue lejos, lejos del Padre, lejos de la cobertura, lejos del amor, lejos de la verdad, lejos de sí mismo. Y a veces así pasa con el ser humano. Primero se aleja del corazón del Padre y después termina en lugares donde nunca imaginó terminar. Porque toda caída profunda comienza con una distancia interior. Primero te alejas de Dios, luego te alejas de la verdad, después te alejas de la gente que te ama y al final te alejas de ti mismo. Y entonces empiezas a vivir como no eras, a hablar como no eras, a decidir como no eras, a destruir lo que amabas, a ensuciar lo que era valioso, a perder pedazos de tu alma sin darte cuenta. El hijo pródigo tomó lo que tenía en sus manos y lo desperdició. La Biblia dice que lo malgastó, viviendo perdidamente. ¡Qué palabra tan dura! Perdidamente. No dice libremente, no dice plenamente, no dice felizmente, dice perdidamente. Por eso es lo que el pecado hace. Eso es lo que el pecado hace. Eso es lo que el pecado produce. Eso es lo que las adicciones hacen. Eso es lo que una vida sin dirección y sin Dios termina produciendo. Prometen libertad y entregan esclavitud. Prometen alivio y dejan más dolor. Prometen olvido y multiplican la culpa. Prometen placer y al final destruyen la dignidad. Prometen compañía, pero al final dejan una soledad más honda. Quizá al principio parecía que todo estaba bien, como pasa muchas veces. Al principio parece que no hay problema. Es solo una copa. Es solo para olvidarme un rato. Es solo una vez. Es solo para calmar la mente.
es solo para no sentir tanto, y poco a poco, lo que parecía pequeño comienza a ocupar más espacio, y lo que parecía controlable empieza a dominar, y lo que parecía una salida se convierte en una cárcel. ¿Cuántas personas han terminado llorando por algo que un día dijeron que podían manejar? ¿Cuántas familias han visto apagarse a alguien que antes tenía vida en los ojos? ¿Cuántas madres han llorado en silencio por un hijo que ya no reconocen? ¿Cuántos padres han sentido impotencia? ¿Cuántos esposos? ¿Cuántas esposas? ¿Cuántos hijos? ¿Cuántos amigos han visto a una persona amada hundirse poco a poco? Y lo más duro es que detrás de una adicción casi siempre hay algo más profundo que el consumo. Hay heridas, hay rechazo, hay dolor, hay vergüenza, hay abandono, hay culpa, hay vacío, hay preguntas sin responder, hay un grito del alma que no ha encontrado consuelo verdadero. El hijo pródigo no solo perdió dinero, perdió dirección, perdió dignidad, perdió propósito, perdió identidad. Y eso también pasa hoy. La adicción no solo vacía una botella, no solo consume una sustancia, no solo altera el cuerpo, va desgastando la voluntad, va nublando el juicio, va endureciendo el corazón, va dañando las relaciones, va robando la paz, va apagando la voz de la conciencia, va haciendo que la persona deje de reconocerse. Y sin embargo, hay algo todavía más doloroso. Llega un momento en que muchos ya no consumen para disfrutar, consumen para no sentir, para no recordar, para no llorar, para no pensar, para no enfrentarse a su propia realidad. Y eso es tocar un fondo muy oscuro. Porque cuando una persona necesita algo externo para poder soportar lo que lleva por dentro, significa que el alma está pidiendo ayuda a gritos. Y aquí es donde la historia del hijo pródigo se vuelve profundamente humana. Porque la Biblia dice que llegó un momento en que todo se acabó. Se terminó el dinero, se terminaron los amigos, se terminó la fiesta, se terminó la apariencia. Porque mientras hay recursos, mucha gente se queda cerca. Mientras todo parece divertido, muchos aplauden. Mientras sigues gastando, no faltan compañeros. Pero cuando llega la ruina, cuando llega el vacío, cuando llega el hambre, cuando llega la vergüenza, entonces se revela quién estaba por interés y quién estaba por amor. Y el hijo pródigo terminó alimentando cerdos. Para un judío, esa era una imagen de ruina total. Había caído tan bajo que ya no estaba viviendo como hijo, estaba sobreviviendo como alguien que había olvidado quién era. Y tal vez ahí está una de las tragedias más grandes de la adicción, que no solo daña el cuerpo o las decisiones, también intenta robarte tu identidad. Te susurra: ya no vales, ya no tienes remedio, ya arruinaste todo, ya nadie puede ayudar, ya no eres digno, ya no puedes volver. Y hay personas que terminan creyendo esas mentiras. Se miran al espejo y ya no ven a un hijo, ya no ven a una hija, ya no ven a alguien amado por Dios. Ven solo ruina, solo culpa, solo vergüenza, solo fracaso. Pero la historia no termina allí. Y eso cambia todo. Dice la Escritura
que estando en esa condición, hubo un momento decisivo. Y volviendo en sí, ¡qué frase tan poderosa! Volviendo en sí, es como si durante todo ese tiempo hubiera vivido desconectado de su verdadero ser, como si hubiera estado dormido, como si hubiera estado lejos de su conciencia, lejos de su identidad, lejos de la verdad. Y de pronto, algo despertó. Y yo creo que uno de los milagros más grandes de Dios es precisamente ese. Cuando una persona que iba rumbo a la destrucción, de pronto despierta. Cuando en medio del dolor, en medio del vicio, en medio del alcohol, en medio de la droga, en medio de la vergüenza, algo dentro dice: yo no fui creado para esto. Esta no es mi casa. Esta no es mi identidad. Este no puede ser el final de mi historia. Ese momento puede ser silencioso. A veces no pasa en una iglesia. A veces no pasa frente a multitudes. A veces pasa en un cuarto oscuro. A veces pasa después de llorar en la madrugada. A veces pasa cuando una persona se mira destruida. A veces pasa cuando ya no puede más. A veces pasa después de tocar fondo. Pero cuando alguien vuelve en sí, ya comenzó un milagro. El hijo pródigo dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Él recordó la casa del padre. Recordó que había un lugar mejor. Recordó que existía amor. Recordó que había pan. Recordó que había dignidad. Y eso también es poderoso, porque una de las cosas que Dios hace cuando quiere rescatar a una persona es recordarle que todavía existe un hogar, todavía existe gracia, todavía existe una mesa, todavía existe perdón, todavía existe el Padre. Quizá hoy alguien que escucha esta reflexión siente que ha ido demasiado lejos. Quizá alguien piensa: yo ya hice demasiado daño, yo ya recaí demasiadas veces, yo ya prometí demasiado y no cumplí, yo ya fallé tanto que no merezco volver. Y humanamente quizás sientes que no hay regreso. Pero el Evangelio no está construido sobre merecimiento. Está construido sobre la gracia de un Padre que ama más profundamente de lo que nosotros alcanzamos a comprender. El hijo pródigo no dijo: voy a volver porque soy digno. No, él volvió sabiendo que no era digno. Y aquí hay una verdad muy importante. Muchos no vuelven a Dios porque esperan sentirse dignos primero. Esperan estar limpios primero. Esperan dejar todo completamente resuelto primero. Esperan ordenarse por completo y después acercarse al Padre. Pero así no funciona la gracia. No vuelves porque ya estás sano. Vuelves para hacer que el Padre comience a sanarte. No vuelves porque ya eres fuerte. Vuelves porque descubriste que solo no puedes. No vuelves porque ya resolviste tu interior. Vuelves porque estás cansado de seguir muriendo por dentro. El hijo pródigo dijo: me levantaré, iré a mi padre. ¡Qué frase tan hermosa! No dijo: me quedaré aquí lamentándome. No dijo: voy a esperar a sentirme mejor. No dijo: quizá mañana. Dijo: me levantaré. Porque hay momentos en los que la salvación comienza con un paso tembloroso. No perfecto, no completo, no heroico, pero real. El paso de alguien
que todavía llora, el paso de alguien que todavía tiembla, el paso de alguien que todavía carga consecuencias, pero que por fin decide: no quiero seguir lejos de mi Padre. Y tal vez eso es lo que hoy necesitas, o eso es lo que hoy necesita escuchar a alguien. Tal vez no puedes resolver toda tu vida hoy. Tal vez no puedes sanar todo en un instante. Tal vez todavía te sientas débil. Pero si puedes dar un paso hacia el Padre, si puedes decidir: Señor, ayúdame. Señor, ya no puedo solo. Señor, rescátame. Señor, devuélveme la vida. Y aquí llegamos a la parte más conmovedora de toda la historia. La Biblia dice: y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre. Detente ahí. Cuando aún estaba lejos, eso significa que el padre estaba esperando. Eso significa que el padre no se olvidó. Eso significa que aunque el hijo se fue, el amor del padre no se fue con él. Eso significa que mientras el hijo se perdía, el padre seguía mirando el camino. ¡Qué imagen tan poderosa! Hay personas que sienten que Dios ya los borró, que Dios ya los soltó, que Dios ya los descartó. Pero la parábola del hijo pródigo nos muestra otra cosa. Nos muestra un padre que no deja de mirar hacia donde se fue su hijo. Nos muestra un padre que no ha apagado su amor. Nos muestra un padre que sigue esperando el regreso. Y quizá hoy tú estás lejos. Lejos por tus decisiones, lejos por tu pecado, lejos por tus heridas, lejos por tus recaídas, lejos por tu vergüenza. Pero escucha esto con todo tu corazón. Aunque estés lejos, el Padre todavía te ve. Te ve en tu lucha, te ve en tu llanto, te ve en tu ansiedad, te ve en tu esclavitud, te ve en tu vergüenza, te ve en tu cansancio. Y no te mira con indiferencia, te mira con compasión. La Biblia dice que el Padre fue movido a misericordia. Después dice algo todavía más impactante: ¡corrió! En aquella cultura, un padre no corría así. Eso no era digno para su posición, pero el amor hizo que corriera. Y eso nos revela el corazón de Dios. Dios no es un padre frío, sentado a la distancia diciendo: que sufra un poco más, que aprenda, que se arrastre, que vea si de verdad merece volver. No, el Padre corre hacia el hijo roto, corre hacia el hijo sucio, corre hacia el hijo avergonzado, corre hacia el hijo que ya no huele a casa sino a fracaso, porque el amor del Padre es más rápido que nuestra ruina. Y luego lo abraza. No primero lo interroga, no primero lo humilla, no primero lo exhibe, lo abraza. ¡Qué escena tan poderosa para el alma herida! Porque hay personas que tienen tanto dolor acumulado que ya ni siquiera saben cómo recibir amor. Y sin embargo el Padre abraza al que regresó temblando, abraza al que regresó roto, abraza al que regresó sin argumentos, abraza al que regresó oliendo a fracaso y lo besa. Es ternura, es aceptación, es restauración comenzando. Todavía no ha terminado el proceso, todavía habrá cosas que sanar. Todavía habrá una vida que reconstruir, pero el amor del Padre ya llegó primero. Y aquí quiero detenerme.
para decirte algo importante. La ayuda de Dios no cancela la necesidad de buscar apoyo. Si alguien está luchando con drogas o alcoholismo, necesita orar, sí. Necesita volver al Padre, sí. Pero también puede necesitar ayuda, acompañamiento, consejería, atención médica, tratamiento, comunidad, personas firmes que caminen cerca. Porque Dios muchas veces también sana a través de manos, procesos y acompañamiento. La gracia de Dios no está peleada con pedir ayuda. Al contrario, pedir ayuda puede ser parte del regreso a casa. El hijo pródigo había preparado un discurso. Quería decir: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Y eso era verdad. Había pecado, había fallado, había hecho daño, pero el padre no lo dejó quedarse tirado en su vergüenza. Mandó a traer el mejor vestido, mandó poner un anillo en su mano, mandó a poner calzado en sus pies. Eso significa restauración de identidad. El vestido decía: no te voy a dejar cubierto de vergüenza. El anillo decía: sigues perteneciendo a esta casa. El calzado decía: no te recibo como esclavo, te recibo como hijo. ¡Qué Dios tan hermoso! Porque el enemigo quiere dejarte atrapado en tu peor capítulo. Quiere que tu caída defina toda tu historia. Quiere que te presentes delante de Dios solo como un adicto, solo como un alcohólico, solo como fracaso, solo como recaída, solo como ruina. Pero el Padre habla más profundo que tus cadenas. Él ve más allá de tu caída. Ve al hijo, ve a la hija, ve la dignidad que el pecado quiso robar. Ve el propósito que todavía puede restaurar. No minimiza el pecado. No llama bueno a lo que destruye, pero tampoco te reduce a tu peor error. Y eso es esperanza. Porque hay personas que llevan tanto tiempo luchando que ya solo se nombran desde su herida. Yo soy esto. Yo arruino todo. Yo siempre vuelvo a caer. Yo no puedo cambiar. Pero Dios sigue diciendo: ese no es el final. Todavía puedes volver. Todavía hay restauración. Todavía hay mesa. Todavía hay hogar. Ahora bien, volver al Padre no significa que no habrá proceso. No significa que no habrá tentaciones. No significa que no habrá días duros. No significa que todo se resolverá en una noche. La restauración muchas veces es un camino, un día a la vez, una oración a la vez, una decisión a la vez, una batalla a la vez. Pero hay una diferencia inmensa entre luchar lejos del Padre y luchar en los brazos del Padre. Lejos de Él, la culpa te destruye. Con Él, la gracia te levanta. Lejos de Él, la vergüenza te hunde. Con Él, la misericordia te reconstruye. Lejos de Él, la recaída te convence de que no hay salida. Con Él, incluso una caída puede convertirse en un clamor más profundo. Y quizá hoy esta reflexión no solo es para quien ha caído, quizá también es para la madre que no deja de llorar por su hijo, para el padre que no sabe más qué hacer, para la esposa que ve al hombre que ama perderse poco a poco, para el hijo que mira a su papá apagarse, para el hermano, para la hermana, para el amigo que se siente impotente, y para ustedes también hay palabra. No se rindan de orar, no se rindan de amar con verdad, no se rindan de poner límites sanos cuando hagan falta, no se rindan de creer que Dios todavía
puede tocar un corazón perdido. El padre de la parábola no se fue con el hijo a la provincia apartada, pero tampoco dejó de amarlo. Y a veces amar también implica esperar sin dejar de creer. Quizás llevas años pidiendo por alguien. Quizá ya viste recaídas, promesas rotas, mentiras, lágrimas, frustración. Pero mientras haya aliento, todavía puede haber regreso. Mientras haya vida, todavía puede haber un volviendo en sí. Mientras haya camino, todavía puede aparecer un padre corriendo hacia su hijo. Y si eres tú quien hoy se identifica con el hijo pródigo, si eres tú quien ha probado el fondo, si eres tú quien fue lejos, si eres tú quien ha intentado apagar el dolor con el alcohol, con drogas, con excesos, con escapes, quiero hablarte al corazón. No naciste para morir en una provincia apartada. No fuiste creado para vivir esclavo. No fuiste diseñado para arrastrar cadenas toda la vida. No eres solo tu recaída. No eres solo tu vergüenza. No eres solo tu adicción. No eres solo lo que te pasó. No eres solo lo que hiciste. Todavía eres alguien a quien el Padre ama profundamente. Y si hoy puedes escuchar estas palabras, quizá el Espíritu de Dios te está susurrando lo mismo que al hijo pródigo: vuelve a casa, levántate, no te quedes tirado, no hagas de este pozo tu tumba, regresa. Tal vez volver te da miedo, porque volver implica reconocer, implica pedir ayuda, implica romper con ambientes, implica soltar amistades, implica aceptar procesos, implica dejar excusas. Sí, volver duele, pero seguir muriendo lejos del Padre duele más. Hoy puedes comenzar, quizá no con una gran fuerza, quizá no con una seguridad total, quizá con lágrimas, quizá temblando, quizá avergonzado, pero puedes comenzar. Puedes decir: Padre, aquí estoy roto, estoy cansado, he fallado, ya no quiero seguir así. Recíbeme, ayúdame, sáname, devuélveme la vida. Y yo creo con todo el corazón que cuando esa oración sale de lo profundo, el cielo no permanece indiferente, porque Dios sigue siendo Padre. Y el Padre no desprecia al que vuelve, no rechaza al que llora, no aparta al que reconoce su necesidad, corre, abraza, cubre, restaura y empieza una obra nueva. Quiero terminar diciéndole algo al corazón, que se sienten más hundido, ese corazón que se siente más derrotado. Tal vez piensas: yo ya crucé demasiado límite, yo ya decepcioné demasiado, yo ya destruí demasiado, yo ya no tengo rostro para volver. Pero la cruz de Cristo existe precisamente para los que no tienen con qué defenderse. Jesús no vino por los que se sienten impecables, vino por los cansados, por los quebrados, por los esclavizados, por los heridos, por los pecadores, por los que necesitan rescate. Y si Cristo pudo cargar el pecado del mundo, también puede cargar tu noche, tu obscuridad. También puede entrar en tu ruina. También puede romper cadenas. También puede darte fuerzas para empezar de nuevo. Tal vez no será fácil. Tal vez habrá lucha. Tal vez habrá días de temblor. Pero una vida en manos del Padre siempre tiene esperanza. ¡Siempre! Así que hoy no quiero terminar con condenación. Quiero terminar con una invitación. Si estás lejos, vuelve. Si estás hundido, clama. Si estás cansado, ríndete al amor del Padre. Si estás luchando, busca ayuda y no pelees solo. Si has recaído, no conviertas una caída en una sentencia eterna. Levántate otra vez. Vuelve otra vez.
corre al Padre otra vez, porque la historia del hijo pródigo no es solo la historia de un joven que se perdió, es la historia de un padre que nunca dejó de amar, es la historia de una casa que todavía tenía la puerta abierta, es la historia de una dignidad que parecía perdida, pero podía ser restaurada, es la historia de una gracia más grande que la vergüenza, es la historia de un amor más fuerte que el pecado. Es la historia de alguien que se fue lejos, pero descubrió que el Padre no se había olvidado de él. Y quizá algún día, después de lágrimas, después del proceso, después de la restauración, podrás mirar hacia atrás y decir con humildad y gratitud: me fui lejos, muy lejos, pero el Padre no se olvidó de mí. Si esta reflexión habló a tu corazón, no la dejes pasar. Y si conoces a alguien que hoy está peleando una batalla con adicciones al alcohol o vacío interior, comparte este mensaje, porque todavía hay esperanza, todavía hay regreso, todavía hay gracia, todavía hay Padre. Esto es Voces de Fe. Y hoy quiero recordarte, aunque te hayas ido muy lejos, en Cristo puedes volver a casa.